No, además a mí me gusta que hayan estas cosas como improvisadas así también Sí, en las no, 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 conversaciones. todo bien. Yo no sé si tú has visto el documental mío, que hay una parte donde yo digo, bueno, señores, y todo esto se está grabando cuando tengo gripa, esta no es mi verdadera voz, y eso lo sacan y está bien, ¿no? Sí, sí, Porque, sí, está padre. porque son cosas así que son padres. Sí, 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 sí. Oye, bueno, estas preguntas no la traía allí, pero igual todavía no estamos grabando, pero yo sí tengo mucha curiosidad porque tu persona se me hace muy interesante, todo tu trabajo, todo, pero lo que me llama la atención es, y creo que la charla va a servir para conocerte más, cómo, o sea, naces en Cuba Sí, y cómo, pues sí, entiendo que también estudiaste en Estados Unidos, sí. estudiaste en Cuba y de repente llegas a México. O sea, ¿cómo fue todo ese trayecto? Bueno, es una cosa bastante loca porque es una cuestión, como yo digo, es una cuestión política, económica, ¿no? En el sentido de que en los años que yo llego aquí, que fue el año 91, había una cosa que en Cuba se llamó periodo especial. Fue la ruptura del campo socialista, vamos a decir, de apoyar a la revolución cubana. Y la situación estaba, pero ¿cómo decirte, guerra? No había ni que comer. Entonces yo vine para acá, pero no por eso. Yo vine para acá a traer una exposición que ustedes se acuerdan que en el año 92 era el 500 aniversario del encuentro de las dos culturas, o Ujú. sea, el descubrimiento de América. Ok, Y cuando yo termino mi exposición, llamo a mi mamá y le digo, oye, nosotros le decimos vieja y viejo a los padres, ¿no? ok. Y le digo, oye, vieja, ya me regreso, que sí. Me dijo, hijo, aquí estamos viviendo con el dinerito que nos mandas. Entonces yo creo que mejor no te regreses. Y dije yo, más carajo. Y entonces lo que vine a hacer por 3 meses se convirtió bueno, ahorita en 33 años. Que lo curioso es que yo viví 30 años en la Ciudad de México y 3 años aquí. Ya llevo 3 años aquí. En Cuernavaca. O sea, yo vine para acá en el 21 y llegué en el 91 a México. Ujú. 30 años en la Ciudad de México y ahora 3 años aquí. Guau. Sí, fue por eso que yo vine. Fue una cosa como casual, pero yo creo que la misma realidad cubana que se fue manifestando en el mismo sentido me hizo quedarme aquí porque yo, lo tengo que decir, ayudaba a mis padres hasta que murieron. Durante muchos años los estuve ayudando y a la familia, ¿no? Ok. Y los ayudaste, o sea, con tu trabajo. Los ayudaba con mi trabajo, ¿viste? Era la fuente que había de ganar un poco de dinero, digamos, suficiente, ¿no? Ujú. Para... ¿Vienes de una familia de muchos hermanos o Somos de...? 5 hermanos, Ok. sí. ¿Y todos ya Pero, están fuera de Cuba o...? pero no, no, no. A ver, tengo uno fuera de Cuba. El mayor murió y tengo 2 hermanas en La Habana todavía, Ok. que incluso por parte de mi hermano y por parte mía se siguen ayudando, se siguen apoyando porque la realidad es muy compleja, la realidad cubana es muy compleja, que si quieres la tocamos un poquito sin que, como tú creas ahí, ¿no? Entonces, esa es la razón, un poquito política, un poquito económica, pero no me gusta, a veces son palabras tan fuertes, tan serias, porque yo lo hice casi como una cosa, mm, ¿cómo decirte? Como que había que hacerla, ¿no? O sea, como que de pronto yo dije, ya yo traje mi exposición y ¿qué hago ahora? Me regreso. No, no, aquí no regrese, que estamos viendo, y no te hablo de las cantidades de dinero que mandaba, porque eran realmente tristes y risibles, pero era con lo que se vivía, con lo que la familia vivía, en ese llamado periodo especial cubano, Periodo especial. que duró, vamos a decir así, ¿te acuerdas que la caída del muro es en el 89? En el 90-91 las relaciones con la Unión Soviética se ponen muy tensas. La Unión Soviética ya no quiere ayudar al niño del Caribe, por decir así, y rompe todas las estructuras ya tú sabes, esas de dávidas económicas que tenía con Cuba, y Cuba se las vio negras, ¿no? Eh, y de ahí es que se llama eso. Y eso fue más o menos hasta el año 95. Ok, O sea, duró 4 años, 5 años este periodo especial. ok. Este periodo especial, si fue en ese año, entiendo que tú en el 88 fue cuando estudias en Massachusetts. Sí, ¿Cómo llegas a Estados Unidos? ¿O de Cuba vas a estudiar a Estados sí, Unidos? sí. Mira, eso es una cosa bien curiosa porque la verdad es que mm, mm, se hacían muchos intercambios. Y tú sabes que los republicanos siempre han estado queriendo estar cercanos a Cuba. Ujú. Entonces, en el año 88, mm, hay un candidato a presidente por el estado de Boston
que se llamaba Dukakis, que se oponía a al segundo periodo de mandato de Reagan. Entonces, este hombre, en sus proyectos vamos a decir así, de querer esta relación con Cuba, con el gobierno cubano, hace un intercambio de estudiantes que estábamos en las universidades cubanas con algunos estudiantes norteamericanos que estaban, por supuesto, que querían ir a La Habana a estudiar. Y entonces ese intercambio se hizo. O sea, había en el caso mexicanos mío, que querían ir a sí, Cuba a estudiar. se hizo particularmente con el Massachusetts College of Art, donde fueron 2 estudiantes en ese año, ¿no? Después siguió hasta que se empezaron a quedar los cubanos allá y ya cortaron el intercambio. pero se hizo con 2 cubanos que fuimos a Boston a estudiar y con 2 norteamericanos que fueron a la Universidad de las Artes, que antes se llamaba Instituto Superior de Arte, ¿no? Ok, ¿y esto solamente fue en escuela de arte? O sea, los intercambios eran Yo tengo exclusivamente en la parte entendido, de yo arte. tengo entendido que se hicieron en otras facultades de la universidad, Ok. pero en particular ese intercambio se hizo, vamos a decir, con el estado de Massachusetts, porque, porque este candidato era de ahí, Dukakis era de ahí, y siempre ha habido como un renglón progresista de izquierda en las universidades norteamericanas, y tú sabes que Boston es una ciudad básicamente que está pues llena de estos movimientos en cuanto a idea Y política, ¿no? tiene universidades muy Muy importantes, poderosas. muy importantes, muy importantes, sí. ¿Cuál fue la experiencia que tú viviste? Digo, no sé, había salido antes del país, de Cuba, Bueno, llegas a Estados Unidos sí, a en el estudiar. caso mío yo había salido antes porque estando yo chamaco, entro a una organización que se llama Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que se llama UNIAC, y el primer viaje que yo voy precisamente es a la ex Unión Soviética. O sea, en el Wow. año 85 voy a Moscú a un intercambio, pero escucha esto qué locura, a un intercambio de artistas de países socialistas. O Wow. sea, ahí solamente estábamos, no sé, desde los vietnamitas, los húngaros, los búlgaros, los checoslovacos y los cubanos, no sé, Ajá, ajá. algo así, ¿no? Entonces, fue mi primera salida y para mí fue una cosa impresionante porque saber que ese era el país que patrocinaba, digamos, primeramente las ideas, ¿no? Las ideas políticas y sociales de lo que quería hacer Cuba en ese momento, eh, mm, económicamente, políticamente, para mí fue una cosa muy importante poder conocer ese país desde adentro y de ver realmente lo que era o en lo que había devenido esa idea, vamos a decir, del socialismo, del comunismo, creado, tú sabes, que en la Europa occidental, pero llevado básicamente por Lenin ahí, a la Ujú. antigua Rusia. Entonces fue la verdad que un aprendizaje impresionante. O ¿Qué te sea, llevaste de ahí? O sea, ¿cuál fue el...? ¿qué me llevé? Que digo, ¿cómo puede ser? Esta gente llevan 60 años haciendo esto y tienen una cantidad de carencias, pero vamos a dejar las carencias materiales, ¿no? Una cantidad de carencias, por ejemplo, en cuanto a información, eh, la cerrazón que existía para las nuevas ideas, para, cuando me refiero a las nuevas ideas que se estaban haciendo en el arte, aquello fue como una especie de encuentro, te decía, como un simposio, algo Ujú. así, donde habían tesis y todo. Y, y todavía en ese año 85 habían personas que le llamaban al arte de Picasso y de Miró, por ejemplo, para hablar de 2 españoles, como artistas degenerados, ¿no? Entonces te podrás imaginar, yo no había cumplido, eh, ¿qué edad tendría yo en ese momento? 20 y tantos años, y yo decía, pero ¿cómo puede ser esto, no? ¿Cómo puede ser que estamos tan lejos de las ideas de Occidente? Ujú. Porque fíjate una cosa muy importante, o sea, la Revolución Cubana pudo haber hecho desastre y medio en muchos sentidos, pero sí tenía una cosa clara, o sea, incluso desde antes del 59 había esta idea de intelectuales que estaban sabidos y conocidos de las ideas más importantes filosóficas en la psicología, con los movimientos después de entreguerras y después de la guerra del mundo de Occidente.
Entonces a nadie se le ocurría decir en Cuba que Miró era un artista degenerado, ¿no? Por el arte que hacía. Pero en ese encuentro tú te encontrabas cosas como esas. Y había una cosa simpaticísima que me llama mucho la atención. Teníamos como inspectores que pasaban a ver el trabajo, porque estuve 6 meses, ¿eh? No te creas que fue un encuentro de unos días, estuve 6 meses trabajando. Justo te iba a preguntar cuánto tiempo Sí, fue. estuve 6 meses en ese lugar que se llamaba Senich, que es un lago que está a 80 kilómetros de Moscú. Un lago y una casa de artista grande, como un hotel donde abajo estaban los estudios. Ahí. Una cosa fascinante frente a un lago, que lleva ese mismo nombre. Y lo que te quería decir es que pasaban esos, digamos, inspectores, ¿no? Y entonces todo así súper, era un invierno, pasaban estas personas como a inspeccionar lo que estábamos haciendo. Y por supuesto, en el caso del húngaro, ¿verdad? En el caso mío, nos dejaban como por incorregibles, ¿no? Porque éramos realmente los dos países socialistas que podían haber tenido un desarrollo cultural un poquito más grande, fíjate tú. Y sobre todo hablando de esta tendencia de lo que somos nosotros, que pertenecemos a Occidente, igual que el polaco, el artista polaco. Pero veíamos allí que a nosotros no nos decían nada, pero cuando pasaban, que acompañábamos a la comitiva, regañaban a los artistas. Le decían, pero esta manera de ser no es una manera realista, esta manera de ser no nos lleva a ideas que tengan que ver con el socialismo. Entonces yo me quedaba así como diciendo, y tú veías hombres yo tendría 20 y tantos años, pero ahí habían artistas de 40 años que tú los veías con los bracitos así, con la cabeza baja y como niños regañados, ¿no? Wow. Y decían, y tenemos que ver, ya te hemos invitado 2 veces, le decían a alguien que... O sea, hasta cierto punto no tienen libertad para trabajar. Como artista. Como artista. Como artista. Entonces, es que se me hace increíble porque yo creo que una de las cosas que tiene un artista es justo esa libertad para que la creatividad se explaye. Exacto, pero viste que ellos querían un modelo, que ya tú habrás oído hablar del término, que era que trabajaran y que fueran artistas dentro del realismo socialista. El realismo socialista, si lo simplificamos, es una corriente que tenía que evidenciar la realidad, tenía que representar la realidad, pero además tenía que hacerlo con temas sociales. Por ejemplo, niños recogiendo la cosecha de maíz en tal parte, jóvenes trabajando en los campos de petróleo de no sé qué parte, o sea, como siempre una exaltación de lo que eran los medios de producción, la productividad, o sea, una cosa muy triste. Ahora, imagínate con 20 y tantos años enfrentarme con eso. Por eso para mí fue una cosa tremenda. Y cómo a mí me llama mucho la atención, sabemos, y en ese momento, cuando tú comienzas con toda la parte o más bien la pregunta sería, ¿de dónde nace tu arte? O sea, que tú decías, niño, desde chiquito, digo, yo tengo una persona en casa que tú lo conoces, que le encanta pintar y le encanta toda la parte de arte, y tú, este gusto comienza desde niño. ¿Cómo se crean las oportunidades en un país como Cuba, que tal vez no había mucha oportunidad, y tú eres de las personas que tiene esta... Sí, bueno, yo te voy a decir algo. Cuando más chico, digamos que antes de la secundaria, yo no pintaba, yo no trabajaba. O sea, yo era un niño que hacía cosas, ¿no? Por ejemplo, me gustaba mucho hacer tallas en madera, pero no era un niño como que tú viste que se la pasa pintando todo el tiempo, o sea, como que la manifestación de su mundo lo tiene a través de un papel con una crayola o algo así. No, yo nunca tuve eso, la verdad. Pero no porque no lo tuviera, sino porque la vida era otra, ¿viste? En esos tiempos todavía que tú tenías que prestar atención a la escuela, no había psicología ni nada de eso. Es más, si te veían con un pedazo de papel, te decían, oye, vete a la bodega a buscar los mandados, que no estás haciendo nada, ¿no? Te decían, padre, de flojo. Exacto, no te estés de flojo, ¿no? Ahora, hay algo que en mí sí sucede, que en la secundaria básica, un profesor de literatura que vio algunos escritos míos, me manda a un campamento de educación artística, que era algo así como esto. En Cuba se tenía que ir obligatoriamente al campo. O sea, obligatoriamente tú tenías que estar 45 días en el campo del año, trabajando. Como un servicio. Como un servicio. Obligatorio. Un servicio militar. Sí, o sea, obligatorio.
Pero entonces, aquí había una cosa muy buena, que en la mañana se iba al campo, pero en la tarde trabajabas en tu disciplina artística, digamos, ¿no? Danza, teatro, artes visuales, lo que tú quisieras. Y cuando a mí me dijeron eso, dije, yo quiero ir porque de alguna manera me quitaba una sesión de campo, ¿viste? Claro. Que era durísimo. Sí. Entonces, la verdad que ahí salió todo. O sea, te estoy hablando más o menos desde... O sea, ahí comenzaste a pintar. Ahí comencé yo a pintar. 11 años. O sea, con 11 años. Fíjate tú. Nunca tuve esa cosa del muchacho así trabajando. Es más, mis padres no entendían muy bien eso, ¿no? Sí, justo. O sea, si alguna vez tus padres te preguntaron, oye, o sea, como en qué momento tú decides realmente dedicarte a pintar Bueno, profesionalmente. esa es una historia que también me gusta por la parte de que conversábamos antes, ¿no? De qué se le pueden decir a los padres, a los muchachos de hoy en día. Mm, la vida ha cambiado mucho, pero cuando yo decido estudiar arte, me voy con un amigo mío, precisamente de origen mexicano. Era un joven como yo, pero que había nacido en México. Los padres eran mexicanos, pero vivían en Cuba. Parece que tenían alguna relación política o de trabajo allá. Su nombre es Homero. Y me dice Homero, y le digo a Homero, oye, están haciendo las pruebas en San Alejandro, que es como decir aquí San Carlos, Sí. vámonos a hacer la prueba. Lo hicimos un poco con la aventura esa de muchachos y nos aprobaron, o sea, nos aprobaron en la escuela de arte. Incluso yo tenía una, una beca que me iban a dar terminando el 9º grado, que era cuando terminaba el nivel de secundaria, que era para una escuela que se llamaba la Lenin, la Vladimir Ilich Lenin, Ujú. que era una escuela de ciencias. O sea, porque escucha esto de las ciencias para las artes, ¿no? Y fue muy simpático porque ahí mi amigo me llamaba y me decía, Carlos, te están pasando aquí en la lista, yo digo que tú vas a venir, que tú vas a venir. Y decía, aguántame, porque no me habían dado el resultado de la escuela de arte hasta que me dieron aprobaste y ya. Se lo dije a mi madre se lo dice a mi padre y sí había mucha reticencia por parte de mi padre. Ujú. Porque mi padre decía, bueno, ¿qué va a estudiar este hombre? Si eso no da dinero. Además, eso es una escuela, lo tengo que decir con todas las palabras, es una escuela de homosexuales. ¿Qué cosa es esto? Todos los artistas son homosexuales. Ujú. Eh, Cosa que era una mentira, era como un mito que tenían creado, porque em, por supuesto que la sexualidad de los muchachos en las escuelas es variada y es múltiple, pero yo no recuerdo que fueran escuelas homosexuales. Es más, era lo que menos había, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, había de todo. Entonces, no, pero eso se arregló después, cuando... Tú continuaste, o sea, tu papá no estaba tan de acuerdo en No, mi padre que no estaba tan de acuerdo. O sea, si yo empecé a estudiar arte fue por mi madre, que la verdad ella que te fue, apoyó. sí, que fue una persona que aunque no fue una artista, fue una modista, una Ujú. hacedora de vestidos de bodas, de grandes, ¿cómo se llama?, eventos y cosas de esas, y Ujú. tenía que tener un conocimiento, digamos, del diseño, aunque fuera textil, ¿no? De Claro, alguna diseño manera, textil. tenía un gusto, por Ujú. decirlo de alguna manera, ¿no? Ok. Y creo que esa mujer que después se dedicó en cuerpo y alma a nosotros, pero que antes del 59 hacía eso, fue la persona que dijo, sí, pues, puede ser artista, ¿no? Ok, Y ok. más en un mundo donde todos mis hermanos estudiaron ingeniería industrial, ingeniería química, Iba para allá un poquito. Si en sí, tu familia había algún otro artista. cosas de la medicina y el deporte. No, en la casa no había ningún artista, ¿no? Ok, ok. Sí. ¿Cómo, Carlos, puedes, no sé si pudieras como describir justo este proceso creativo desde la concepción hasta la realización de una obra tuya? O sea, Sí. Bueno, ¿cómo podrías para describir empatar un eso? poquito lo que te estaba diciendo ahorita, yo estudié 9 años en la carrera, ¿no? Allá decían que 9 años. 9 años, que casi se estudiaba como un cura, porque creo que los curas estudiaban 11, y O médico. o como médico o algo así. Entonces yo estudié el nivel medio, que te decía que era como decir San Carlos, y estudié después el Instituto Superior de Arte, pero lo más importante, lo decía porque yo en esas escuelas se estudiaba, tú sabes, la representacionalidad, o sea, tú tenías que dibujar del modelo, tú tenías que ser un buen pintor realista. Te digo esto porque cuando se ven mis piezas, tú dices, bueno, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo vino la ruptura de Ujú. esto? Mm, yo siempre, aun cuando llegué a ser, ¿cómo explicarte? Un alumno ayudante, incluso de los profesores de dibujo del natural, de pintura del natural, porque creo que me manejaba bien en eso.
pero yo siempre tenía como una parte abstracta, simbólica en mi trabajo que me llamaba mucho la atención. Por supuesto, ya la abstracción era un hecho en el arte de Occidente. Mm, bueno, hoy se descubren que mucho antes de Kandinsky, en el 1910, 1911, ya habían abstracciones. Estamos hablando del siglo, bueno, de comienzos del siglo pasado. Ya habían pintores que hacían abstracción. Y a mí siempre me gustó. Yo siempre digo una cosa, que ya deben estar cansados cuando ven unas cosas como esta de escuchármelo, pero yo siempre digo una cosa, entre las formas con las que se manifiesta la imagen, hay tres básicamente, ¿no? Una representacional, que es la que tú haces una distinción de la realidad, o sea, es como lo que le llaman la pintura realista. Okay. Hay otra que es la simbólica, o sea, que se lleva a través del símbolo, y otra que es la abstracción, que tú abstraes la forma. Entonces, yo creo que mi obra se va hacia esas dos partes, porque no son puras, ¿eh? Tú puedes ser un pintor realista, pero simbólico. Híbrido. Para Okay. ponerte un ejemplo, Magritte, el surrealista Magritte, Okay. que es un pintor realista, pero simbólico. Y en mi caso, yo lo que soy es un abstracto simbólico, porque siempre utilizo la abstracción, o sea, las formas abstractas como un símbolo, ¿no? Y lo desarrollé, y básicamente es porque yo creo que yo digo más cosas desde este punto de vista mío que incluso con la realidad. O sea, la realidad para mí es como a veces se convierte como en muy plana, ¿verdad? O sea, como que Como tú lo que dices, ya eso ya está ahí, todos conocen. eso ya está ahí, ¿no? Entonces desarrollé esta manera de hacer trabajos abstractos, sí. ¿Y para ti qué es el trabajo abstracto? ¿Qué es el trabajo abstracto? Bueno, yo diría que la abstracción es la manera de representar, porque indiscutiblemente es una representación, pero es una representación, digamos, sin elementos, falsos, ¿no? Es como se erige la forma, ya sea geométrica, ya sea la mancha, para a partir de eso decir, hacer el cuento que trae consigo. ¿Me estás entendiendo? Eso para Sí. mí es abstraer. Mm, Fíjate que no te estoy diciendo que es quitarle cosas a la imagen. No, no, no. Es simplemente que con una pieza como la que podemos estar viendo acá, que creo que esto sale en cuadro, ¿no? Esto, por ejemplo, esta es una pieza que se llama Línea Blanca, ¿no? Y está pintada también con un poema de un amigo mío, que por supuesto es alguien que está vivo. Es más, el poema lo escribió para este cuadro, que dice: la lucidez, por suerte, es una línea blanca. Entonces, cuando tú ves esa línea de luz, cuando tú ves esa forma, yo tengo un lenguaje como neoexpresionista, ¿no? Como de manchas para trabajar. A ti se te ocurren una cantidad de cosas tan grandes que creo que a veces comunican más cosas que si yo me pusiera a hacer ahí una descripción de un paisaje con una línea blanca, unos árboles, no sé qué, ¿no? Es como un poder de símbolo muy poderoso el que tiene la abstracción. Poder de símbolo. Sí, 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 sí. Sí. ¿Cómo llegaste a ese estilo? O sea, ¿comenzaste así, pintando? No. Yo llegué a ese ¿Cómo estilo. evoluciona? Yo llegué a ese estilo porque cuando estaba yo en esta cosa que te comento del encuentro ese de artistas rusos, bueno, con artistas del campo socialista, yo pintaba una especie de figuras expresionistas que en mi libro están, al comienzo del libro. Y yo creo que por eso todavía allí me pasaban un poquito. Ellos decían, coño, aquí hay algo de figuración. Pero yo fui haciendo la figuración, la fui haciendo más abstracta, o sea, pero hay algo en mi abstracción que yo coincido con eso, en que hay como un alter ego figurativo. O sea, cuando tú ves una pieza como aquella que se llama Piedra Negra, o sea, tú estás observando que es un pedazo de piedra. A ver si me explico. Entonces, no soy tan abstracto. A ver, en el sentido de que no hago una abstracción geométrica de poner un cuadrado rojo al lado de un azul. Me hago entender. O sea, hago este tipo de piezas más que yo diría que tienen como una cierta remembranza con la realidad, con lo representacional. ¿Te inspiras en algo específico? Cuando vas a empezar un cuadro. Todas esas ideas ¿Qué haces? que tú estás pintando, todas tienen una idea concreta y específica detrás. Por ejemplo, esta es una serie que se llama Líneas, y entonces yo decía, bueno, las líneas están en las letras, están en los paréntesis, están en los números, pero a veces no son suficientes para decir lo que uno quiere.
Entonces, con un simple guión, Ujú. ¿qué más poder decir? A ver si me explico, con una simple línea horizontal, ¿no? Claro. Entonces, pero siempre hay una idea. Esta serie que está acá, que se llama, que también son la de los círculos allá, que se llama Las Horas, tiene que ver cómo se tiñe la atmósfera en determinado momento del día. Entonces, yo no creo, para mí la buena abstracción es la que parte de una idea concreta y específica porque va a tener un sustento. Ujú. O sea, yo no creo en la abstracción que es un simple accidente. O sea, que tú dices, bueno, yo soy un pintor abstracto, voy a empezar a echar aquí pinturas o voy a poner formas geométricas una al lado de la otra, ¿no? Ujú. Aún así están reportando una idea, ¿eh? Que quede claro. Sí, claro. Pero me gusta a mí mucho tener una idea clara, por eso es que, y eso me lo robé lo que te dije anteriormente, por eso esta escritora que escribe Corina Matamoros, que dice, nunca he visto un pintor abstracto más figurativo que Carlos, ¿no? Porque cada abstracción tiene como una referencia con... Ujú. O sea, tú puedes apreciar claramente la idea de dónde viene. Y justo te iba a preguntar si en cada cuadro hay ciertos símbolos o ciertos elementos que siempre colocas en los cuadros. ¿Existe Bueno, eso? bueno, yo en la serie sí, como puedes ver, toda esta serie tiene similitudes muy grandes, pero como trabajo varias series al mismo tiempo, es tan diferente esto a esto y aquello y al mismo tiempo es tan igual, porque cuando todo el mundo lo ve, tú dices, bueno, esto es un Carlos, ¿eh? Aquí ya no en el sentido estilístico, sino también en la manera de No, que producir la lo obra. identificas, Sí, en claro. la manera de producir la obra, ¿Y ¿no? puedes hacer diversas obras Al mismo tiempo, al mismo tiempo? totalmente. Todas estas obras son del comienzo del 24 para acá. Todo esto es del O 24 sea, para ¿le acá. dedicas un día a una, otro día? No ¿O las voy, es, no las voy ahorita tengo ganas de seguirla a no esta? las voy trabajando simultáneamente, porque siempre se hacen 6 o 7 piezas de una serie, 6 o 7 de la otra, y se van trabajando ¿Y simultáneamente. cuánto tiempo te lleva eso? Bueno, esa es una buena pregunta, porque eh, a veces son muy tardadas. Eh, Técnicamente tuviste que tienen muchas películas y muchas veladuras y manchas vamos a decir, de pintura más gruesa, Ujú. tiene transparencia, son un poquito, yo diría, como pesadas de trabajar en ese sentido, pero lo más importante de eso es que a veces demora mucho en que la idea salga. Por eso te decía que, o sea, hacer abstracción no es ausencia de idea, todo lo contrario, o sea, yo defiendo una abstracción que sea poderosa que porte una idea importante, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Y porque traes de fondo también como el objetivo de El la, objetivo. de Y la hasta que obra, no sale el de la idea. objetivo, el cuadro no para, ¿eh? Ok, Sí. ok. Oye, Carlos, y bueno, todos, pues en nuestros diferentes trabajos, profesiones, etcétera, hay muchas veces que estamos como, pues tal vez sin ganas incluso de hacerlo, sin alguna crisis que estamos pasando. ¿Has tenido o cómo lidias cuando tienes como una crisis, no sé si emocional o que simplemente no tengas ganas de pintar? ¿Cómo trabajas eso pues, para volver? ¿O te ha pasado que a veces dices, no encuentro motivación, no sé qué pintar, no sé qué crear? ¿Te ha pasado eso? Mira, eso siempre ha pasado, pero lo que yo me he dado cuenta es que tienes que pintar todo el tiempo, aun cuando estés así. La experiencia mía en lo particular es que cuando estoy así, a veces salen las mejores cosas. A veces salen las mejores cosas. Y cuando me refiero a las mejores cosas es que llegas más rápido a la idea. La trabajas con mucha más rapidez. Ya me imagino que todo el mundo conoce lo que dicen muchos artistas famosos sobre eso, pero, pero no sé si es Picasso el que dice que a mí, que las ganas me agarren trabajando, ¿no? O Ok. algo así, ¿no? Ujú. Y después que yo leí eso, digo, pues yo también soy de esa manera de pensar, ¿no? Aquí se trabaja todo el día, ¿eh? Ujú. Todo el tiempo. Aquí, en este trabajo no hay ni sábado ni domingo. Hoy, por ¿Hay ejemplo, días específicamente o de lunes a domingo no, te... no, aquí yo tengo amigos que sí, que paran el sábado y el domingo, como si fuera un trabajo así de Sí, sí, sí. oficina. Y no los critico, ni me estoy haciendo yo el más No, trabajador, es pero aquí cuando en mi tú caso, estés motivado. siempre yo trabajaba todo el tiempo, ¿eh? Ok, Sí, ok. sí, 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 Qué, sí. qué, qué, qué padre. Sí. Oye, Carlos, ¿y cuál ha sido como, no sé si has tenido algún evento profesional o personal que te haya marcado de alguna manera importante en tu vida, Sí. y que de alguna manera haya impactado tu arte? O sea, si en alguna ocasión... Mira, yo la verdad que no creo que un evento.
hay cosas, lugares donde he estado que sí lo han hecho. Por ejemplo, mi estancia en París por casi 2 años, que todo el mundo va a decir, ay, Carlos, París, la Torre Eiffel. No, es que de verdad que es una ciudad que culturalmente es una bomba. A ver si me explico. Mi estancia en Boston, con la cercanía de Nueva York, mm, la verdad, mm, vamos a decir, mis encuentros con los museos de mi país, que la verdad que había un museo de arte europeo magnífico y un museo de arte moderno muy importante. Siempre hubo una modernidad muy importante en Cuba, en las artes visuales. Para poner solo un nombre aquí entre nosotros, la obra de Wilfredo Lam, del artista Wilfredo Lam, descomunal, excepcional. Entonces, tengo como momentos así que tú dirías, por esto yo pinto, ¿no? Ujú. Como pudiera decirte, aunque parezca un chiste, aquí dicho entre mexicanos, pero la primera vez que fui a Teotihuacán, que dije, ¿qué cosa es esto, no? Hecho en los años que se hizo por una Ujú. cultura que supuestamente no tenía unas tecnologías, unas cosas. Son momentos así que me han marcado a mí, de verdad. Y también te puedo decir, no sé, la lectura de algunas personas, de algunos escritores que me han marcado, como es el caso de Lezama Lima, el escritor cubano, mm, la obra de Alejo Carpentier. O sea, me gustaría más hablar de esas cosas porque algo que me haya marcado así, no sé, a veces te pudiera decir, oye, tal amor que tuve, que significó muchísimo en mi vida y trabajamos muchísimo Ujú. juntos, pero prefiero como marcar así todas esas cosas porque sí, te van dando como electroshock, Electroshocks. como electroshock, sí, sí, Oye, sí, sí, sí. Carlos, algo que me intriga mucho es cómo al final creo que la carrera de un artista, de un pintor, es complicado llegar a posicionarse, ¿no? ¿Cómo has logrado llegar a posicionarte hasta hoy? Yo leí tu currículum y es un pergamino y Ya, te felicito muchísimo por eso. gracias. Muchísimos éxitos, obras, galerías, exposiciones, países. ¿Cómo lograste este posicionamiento? O sea, ¿cómo tú piensas que has ido avanzando? ¿Qué tan complicado Mira, es? sobre todo porque este podcast que tú estás haciendo es precisamente para explicar un poco a la gente las cosas, para explicar a la gente más joven, por Sí, así sí, decirlo, por lo que supuesto. conversábamos. Hay algo muy curioso. Siempre te dicen, no, para exponer aquí tú tienes que tener experiencia. Y tú dices, bueno, ¿y cómo tengo la experiencia si no me dejan exponer aquí? O sea, esa es la Ujú. pregunta de los Sí, sí, sí. 64,000, ¿no? Pero lo único que yo te puedo decir es que hay que hacer esfuerzos para buscar, yo diría que en un comienzo, regulares y buenos lugares, no malos, malos nunca escojas, pero regulares o buenos lugares donde empezar metiendo tu obra, eh, donde tienes que hacer relaciones, donde tienes que mostrarte, donde tienes que defender tus ideas, porque yo tengo una manera de hacer, pero hay decenas de cientos de pintores que tienen otras maneras de hacer y alguna vez esos encuentros no se hacen de manera tan amable, ¿eh? No te quiero decir que sea así que, bueno, vámonos acá a pelear, ¿no? Pero casi, pero de una manera, digamos que intelectual, ahí, cultural con la palabra. Entonces, participar en todos los eventos, participar en todas las proyecciones, visitar los museos, que la gente vea tu obra. Y ya después, si tienes suerte, que vamos a utilizar la palabra bendición, pero casi descontextualizándola de un ambiente religioso, sino como bendecido por algo, las piezas empiezan a gustar y la gente las empieza vamos a decir, Ujú. a seguir por lo que representan culturalmente y a seguirlas por lo que representan tu obra en el mercado, que creo que te interesaba también hablar un poquito Sí, de eso, sí, sí, ¿no? sí, y lo platicamos antes de comenzar, y era sí, justo como un artista o un pintor le pone precio A las piezas. a las Bueno, piezas. tiene Se que las ver esto. pones tú, se las pone No, alguien va más. junto con pegado. La pregunta que me había hecho con esta, no va junto con pegado, como dicen que se dice popularmente. Y es que a partir que tú vas agarrando todas estas experiencias, las galerías, porque hay como una cadena, esto es una cadena importante. Y vamos a empezar por el artista, primeramente porque yo soy artista, ¿no? Y no Claro. puedo hablar desde otra parte, pero vamos a empezar por el artista. Está el primer eslabón que es el artista.
está la galería, están los centros culturales, están las ferias internacionales de arte, están los museos, están los patrocinadores de arte, están los sponsors de tu obra. Y todo eso conforma una cadena, los coleccionistas, por supuesto, los coleccionistas, y se me escapan ahí alguna gente, está la crítica de arte, la crítica hablada, perdón, escrita. Hay una cantidad de eslabones que forman parte de eso que se va construyendo alrededor tuyo como artista, ¿no? Okay. Y entonces se empiezan a establecer los precios, ¿no? Y eso tiene que ver, aunque hay algunas palabras que a mí no me gustan utilizar, porque es como encasillar a los artistas. ¿Como Oye, que los segmenta? Como que los segmenta, esa es la palabra. Y a mí no me gusta usarlo, pero Sí. hay precios en los artistas que vamos a decir más nuevos, que tienen... ¿Quién segmenta? O sea, ¿Quién segmenta? Eso sí segmenta ese mundo que está en el mercado del arte, esa institución que corresponde, o que vamos a llamar y que responde al mundo del arte, que está formado por todas esas personas, ¿no? ¿Qué significa? Yo trabajo con artistas jóvenes que son artistas que tienen 20 y tantos años, entonces tus obras... ¿Mentoreas artistas más jóvenes? ¿Perdón? ¿Mentoreas artistas más jóvenes? O sea, ¿les enseñas? Yo he tenido la suerte de trabajar en instituciones, vamos a decir, de la academia en México y en Cuba, que creo que estoy como muy contento de poder decir que muchos fueron alumnos míos, incluso algunos que son extremadamente famosos, que son artistas de muchísimo poder y golpe, ¿no? Actualmente. Pero lo que te quiero decir con eso es que las piezas pueden empezar con piezas en estos artistas que hoy se dan en llamar emergentes, que a mí no me gusta para nada la palabra, pero que hay una serie vamos a decir, de respuestas a eso en el mercado que las puedo entender un poquito, pero que empiezan en precios que estamos hablando de los 5 a 8 mil dólares. Y vamos a hablar en dólares porque si no nos vamos a confundir. Entre esos artistas emergentes hay artistas que pueden vender un poco más caro, porque todo esto como que no es lo mismo unos que otros, ¿no? Después hay artistas que vamos a decir que tienen una carrera que le pueden llamar de media carrera, que empiezan los precios, porque tú me habías hablado que están entre los 15 mil, los 40 mil, los 50 mil dólares. Dentro de esos hay algunos artistas que están mucho más arriba y otros menos abajo, pero te hablo como 4 sectores de precios, ¿no? Okay. Después están esos artistas que están de los 50 mil a los 200 mil dólares más o menos, ¿de acuerdo? Y están estos que se han dado en llamar maestros, que son maestros vivos o maestros muertos, que tú sabes que están desde esos 200, 250 mil dólares a todos los millones que tú sabes que pueden costar, incluso estando vivos, ¿eh? O sea, incluso siendo... que se encarecen, ¿no? Cuando ese artista pintores vivos que de pronto fallece, pueden vender una pieza, digamos que millones de dólares, ¿eh? O sea, que han logrado, incluso algunos que no son tan viejos, ¿eh? O sea, podamos mencionar, no está trabajando, o yo no he visto mucho su obra, pero pongamos un ejemplo de Gerhard Richter, que es un hombre vivo, ya con 80 años, pero pongamos piezas que pueden estar en varios millones de dólares, ¿eh? Incluso algunos que pueden romper, ¿cómo decirte? Pues sí, que se manejan, ¿no? Ya te digo, desde los 250, 500 mil dólares a cantidades que pueden pasar a los 3, los 4, y ya después, como ahora que acaba de pasar en la última subasta donde se subastó Leonora Carrington, que vendió en 25.9 millones de dólares su pieza. Sí, creo que lo platicamos cuando creo que a la playa. Lo platicamos. O sea, que tú dices, ay, caray. O sea, cómo alcanzó una artista muerta latinoamericana a un precio, vamos a decir así, como los grandes, ¿no? Sí. Oye, Carlos, ¿y cómo dices que, bueno, está esa segmentación, que no nos gusta hablar tal vez de esa palabra, de que segmentemos a los artistas, sí, pero entonces las instituciones son las que de alguna manera te segmentan? O sea, tú llegas a una galería y el tamaño de esa galería dice, bueno, yo sé que tú... No, a ver, tiene que ver con el currículum, tienen que ver con las cosas que han participado, tienes que ver, porque todo se va sumando, tienes que ver con quién colecciona tus obras, qué coleccionistas ya te tienen. Hay que hacer camino. Exacto, las colecciones tienen una importancia tremenda porque hay colecciones que dicen, yo me voy a especificar en este grupo de artistas, no sé,
mexicanos o este grupo de artistas que pertenecen a los Nuevos Salvajes o pertenecen a tal movimiento. Entonces, el que tú estés en esas colecciones te va dando como un nombre y se van estableciendo precios específicos para eso. Y lo saben, todo el mundo sabe que una obra que ya tienen 4 o 5 colecciones importantes es una persona que va a estar vendiendo arriba de una cifra estimada por el mercado, ¿no? Okay. No es el artista el que le pone el precio. Eso es muy importante que lo diga. Sí. Porque la gente puede pensar, Sí, de verdad. este malvado es el que le pone el precio a sus cuadros. Sí. No. Los desconocedores en este tema pensamos eso. No. Oye, este es mi cuadro, y pues esto vale tanto, ¿no? O sea, No, de hecho, tú puedes llegar con determinados precios y hay galerías que te dicen, no, esto hay que subirlo. Porque o hay que bajarlo también. O hay que bajarlo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y los artistas tienen como algún tipo de manager, por así decirlo, o sea, alguien que se encargue de... A ver, eso es una buena pregunta. La mayoría de los artistas tenemos personas que mueven nuestro trabajo. Representantes que mueven nuestro trabajo. Sí. En el caso mío, yo de la pandemia para acá no estoy trabajando, todo cambió. Okay. Todo cambió, por lo menos para mí, con la pandemia. Hay, sí, como que hay una cosita ahí como que está diferente, como que hay que reevaluar todo eso, pero sí tienes personas que mueven, o trabajan contigo de una manera fija, que hacen todo el movimiento de tu trabajo, las exposiciones nacionales, internacionales y todo eso, o lo hacen, como digo yo, como guerrilleros, ¿no? Trabajan contigo en tal proyecto y abandonan eso. Viene otro curador y trabaja contigo en tal proyecto, que también existe eso, ¿no? Ok. Sí. Oye, Carlos, perdón, quisiera regresar un poquito a la parte de que mentoreas o has sido maestro de diferentes artistas. Se me hace algo padrísimo. Sí. Eso... ¿Tú también has sido como mentoreado o tuviste este tipo o actualmente tienes un tipo de mentor para la parte de tu arte? Fíjate que no. Fíjate que en el caso mío, y yo creo que en el caso de la generación de nosotros, se daba más esa cosa como por cuestión espontánea, porque estábamos en una sociedad que eso no se veía bien. O sea, no se veía bien que te ayudaran. Que te ayudaran, no, que como que era algo de un mundo que no era el mundo de la sociedad cubana, ¿no? Del socialismo, ¿no? Que tú sabes que eso se veía un poquito como más del mundo del mercado, ¿por qué no decirlo así? Del mercado capitalista, ¿no? Que tuvieras a alguien que pero es una cosa imprescindible para un artista, ¿no? Y en el caso mío, cuando yo decía de ser mentor de algo, si la palabra puede ser así, que es una palabra muy bonita y creo que muy fuerte para mí, yo creo que más bien como profesor, como ayuda de varias generaciones, por ejemplo, en México, en Cuba. Y justo antes de venir para acá, que te lo decía, yo tuve clases privadas de arte, o sea, donde venían muchos artistas, que lo curioso era que se presentaban como con una especie de tesis y nosotros la desarrollábamos. O sea, yo nunca le decía, tienes que pintar así, o sea, tienes que pintar como Carlos García Lanuez, no, sino que tú traes tal cosa, pues vamos a ver a tal artista, vamos a ver cuáles son las filosofías que mueven eso. Y yo creo que sí, que tengo ahí algunos artistas que salieron un poquito de mi manera de pensar, ¿no? ¿Sí? Y justo te iba a preguntar también si te has inspirado tú en alguien en específico para guiar tu estilo. Por supuesto. Ahora hay unas discusiones tremendas ahí en las redes de que copiar y cómo decirte, esta se parece a esta. Y este se parece a este, o las coincidencias, es una copia. O los refritos y todo eso, ¿no? Pero y algunos lo aprueban. Hay gente que dice que sí, que todo esto se puede. Pero yo sí creo que la palabra es, cuando era muy joven, casi copiaba a algunos artistas. O sea, sí, pero cuando te estoy hablando que tenía los 14, 15 años, ¿no? Había un artista que a mí me ha gustado mucho siempre, que es Francis Bacon, el pintor inglés. Entonces, perdón, maestro, pero yo me lo copiaba, ¿eh? Hacía. Yo agarraba una cabeza diferente a la de él, pero todo el tratamiento y todo era como él, ¿no? Es que de hecho creo que así es, ¿no? Hay un libro por ahí que se llama Robar como artista y que habla justo que tal vez ninguna idea es 100% original. Exacto. En el sentido de que tú ves algo, te gusta y creo que no está mal. O sea, puedes copiar el estilo y ahí le puedes
poner el tuyo y ahí es cuando se vuelve algo, un producto o algo, una obra nueva. Exacto. ¿No? O sea, pero al final tienes que guiarte por algo. Por eso el libro un poquito va por el camino Sí, de yo que nada es 100% original. Sí, yo siempre fui una persona que me gustó mucho esta pintura, vamos a llamar neoexpresionista, ¿no? Que es con manchas tanto en el color como en la estructura misma del poner la materia, ¿no? Entonces, claro que me gustaban pintores como este que te hablo, Francis Bacon. Había alguien que se llama Cy Twombly, que es un pintor norteamericano que es más reciente, más para acá, que me gustaba muchísimo. Hay alguien que siempre me ha fascinado y nunca tanto hablo de eso porque la gente puede pensar que, ay, sí, un pintor tan viejo, pero es William Turner, el pintor inglés, Okay. con esos cielos atormentados, con esas maneras de colocar el color, con esa manera, ¿cómo explicarte? Pues muy, la palabra es romántica, pero no de, ay, qué amor siento, sino del romanticismo como Sí, sí, estilo, sí. que tenía que ver con esa cosa del hombre, del artista frente a sus circunstancias, a lo que le rodea. Entonces, todo eso por allá. Pero tengo que decir que tengo influencias de mucho de la literatura, que como no soy un conocedor vasto del asunto, me gustaría reservármela porque, o sea, no te voy a decir, no, a mí me gusta Shakespeare, no, a mí Sí, hay, me refiero a poetas que me han marcado muchísimo. Por ejemplo, la poesía para mí ha tenido una repercusión muy grande en mi trabajo. Eliseo Diego, Lezama Lima, que a cada rato lo leo. Por ahí estaba buscando unas cosas el otro día. Y cosas así, ¿no? ¿Y hay algún mensaje que tú en tus obras quisieras transmitir? O sea, porque al final creo que tú, no sé si incluso quieras transmitir, o sea, tienes un objetivo en esta obra y tal vez quieras transmitir ese mensaje y tal vez otra persona recibe o ve algo completamente diferente. Esa es una de las preguntas más difíciles que me pueden hacer a mí. Fíjate tú, y no porque no sea, porque no lo tenga claro, sino porque puedo parecer pretencioso, pero yo lo que quisiera es que la gente, cuando viera mis piezas, se identificara, no exactamente con lo que yo quiero decir, pero con cosas que tienen que ver, como, te voy a decir algunos conceptos, como la relación con, con el tiempo, ¿Mm? el estar en un lugar y estar en otro, cómo las cosas se transforman, las relaciones, cómo se observan las realidades casi de una manera paisajística, sin hacerla un paisaje, casi como si fueran mapas de pensamiento, eh, y cosas que tienen que ver como con una especie de juegos de las formas en el espacio, con el trabajo del espacio, que trabajo muchísimo, donde se colocan las piezas, quiero decir, la pieza que dice la idea, ¿no? El pedazo de forma, de imagen que dice la idea. mm, y, y eso es lo que a mí me gustaría transmitir. Son conceptos muy vagos, muy abstractos, pero que son los que a mí siempre me han llevado, ¿no? Desde que yo pinto, pinto lo mismo. Desde que yo empecé a pintar, esas son mis preocupaciones, ¿no? Ok, ok. Sí. Y junto con esto has aprendido, o más bien, ¿qué has aprendido de ti mismo a través de tu práctica artística? Bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención es que a través de lo que yo hago, yo creo que me he convertido en una mejor persona. Ah, qué bonito. El arte hace eso. El arte hace eso, mi querido Y te Israel. iba a preguntar, ¿qué es el arte para ti? Sí, Justo es que eso. el arte te convierte en una mejor persona. O sea, yo creo que si yo no fuera artista, con la educación que yo recibí, yo entendería a la vida de otra manera. O sea, estaría en una especie de práctica de las cosas muy diferente a la que yo tengo hoy en día, ¿no? La que tengo desde que uno va a la conciencia, porque no te creas que hay una cosa muy importante. Tú puedes pintar, pero convertirte en un artista es una cosa bien difícil, que yo no sé si yo le llego, fíjate, todavía a eso, porque pintar puede cualquiera, ¿verdad? O sea, pero tener unos mensajes claros, unas formas claras, tener, ¿cómo explicarte? Llegar en un momento en que ya no necesitas ni siquiera ver a tus caros, ¿no?
por decirlo así, a tus amados, a tus amadas influencias, ¿no? Que lo haces por ti que solo, lo haces ¿no? porque lo haces y sales. Ya no necesitas ni siquiera ir a los museos, fíjate. A ver, no como conocimiento. Yo la semana que viene, bueno, mañana voy a la Ciudad de México, voy a ver 2 exposiciones en particular, pero la semana que viene ya tengo compromisos para ver otras galerías. O sea, siempre estás conociendo y aprendiendo, pero ya no lo haces con la cosa de decir, oye, déjame ver ahí que me robo de quién. Así más o menos. Sí, así más o menos, le voy me a cambiar por gustó, acá, fotito. le voy a cambiar por acá. Ahora que está el celular, déjame hacer una fotico a esto, a ver qué hago. Entonces, ya no existe eso. Yo creo que ¿Con qué objetivo vas a las exposiciones? no, con el objetivo de aprender, con el objetivo de saber que hay alguien que está diciendo una belleza tal, incluso aunque los objetos sean feos, entre comillas, ¿no? Pero hay una belleza, hay una parte como didáctica, yo diría. Hay una parte como pues, de conocimiento, porque eso es el arte, ¿eh? El arte es conocimiento, fíjate, es conocimiento individual y es conocimiento cultural de una sociedad. Bueno, casi se parece al concepto ese como marxista de lo que es el arte, que es como una especie de forma de conciencia social, ¿no? Una especie de conciencia que tiene un grupo determinado, pero que la puede desarrollar todo el mundo, a mi manera de ver. Lo único que hay gente que estudia, tiene las herramientas, vamos a decir, cómo desarrolla las cosas, que tampoco eso lo es todo, porque estamos viendo muchos artistas que no tienen necesariamente que pasar por lo que pasamos nosotros a estudiar toda la figura humana y todas esas cosas que daba la academia, ¿no? Sí. Muchas gracias, Carlos. ¿Buscas tener como algún legado de tus obras? O sea, ¿qué legado te gustaría dejar? Ave María Purísima, me gustan mucho las preguntas que me estás haciendo, porque en estos últimos 2 meses he tenido muchas conversaciones respecto a eso. El otro día un amigo que le preguntaron lo mismo, el novio de su hija le dice, ven acá y usted pinta para dejar un legado, para no sé qué, o pinta... Y él, por supuesto, que me quiso decir que no, pero al final me dijo, sí, Carlos, yo estoy tratando de organizar todas mis piezas como para el legado, ¿no? Lo más importante, fíjate, es, yo pinto para mí y desde mí para darle a otras personas, si la palabra se pudiera decir así, mundos nuevos a esa persona. O sea, que no son los mundos normales. El artista lo que hace es eso, como yo veo, ¿no? El artista lo que le da al espectador, vamos a decir, al tipo que observa la obra, es como mundos nuevos. Porque tú estás así en la vida normal. Que se visualice. Exacto, que se visualice. Y de ahí es la importancia del arte. Por ejemplo, también hay muchos artistas que cuando tú le preguntas, dicen una cosa que deja desconcertado a la gente, que cuando tú le preguntas, ¿para qué es el arte? Dice, el arte no sirve para nada. Dicen los tipos, y todo el mundo se queda así y después dan una... No, el arte sí sirve para algo. Imagínate que trabaja el espíritu del ser humano. Imagínate qué cosa tan extraordinaria. Claro. Y eso solo lo trabaja el arte. O sea, a ver, dime qué otras disciplinas pueden trabajar el espíritu del ser humano. Que no sea la danza, que no sea la música, que no sea las artes visuales, que no sea el teatro, ¿verdad? Entonces, imagínate en lo que estamos. O sea, ¿cómo es posible que alguien coloque un cuadro como este en su casa y para él le cambie todos los significados a la vida, o al menos a su vida? Eso es el arte para mí, ¿no? Sí, que estés en un espacio, lo veas, te sientas bien, entras a tu mundo que tú te estás visualizando con la pintura del artista. Exacto, exacto. Y puede ser cualquier manera de hacer, pero siempre va a tener eso. O sea, para mí el arte es comunicación, ¿verdad? O sea, si me preguntas así, lo digo vulgarmente, es una manera de comunicar, es un lenguaje, ¿me entiendes? Que mientras más gente lo acepte, y tú no te puedes imaginar la belleza que es cuando tú te acercas, cuando se acercan personas que tú dices no van a entender esta cosa que yo he querido decir, cómo te lo dicen y te lo dicen mejor que tú. Entonces tú dices, carajo, esto para mí es el arte, ¿no? Súper. No, adelante. 2 preguntas más y ya. ¿Ya? Bueno, una que sí me gustaría mucho hacerte es,
Y justo con la intención de niños o de jóvenes que quieran comenzar una carrera artística, ¿cuáles para ti serían como, pues no tal vez los consejos ni los pasos, sino tal vez cómo tú lo has vivido y qué le dirías hoy a un niño que quiere ser pintor, que quiere tal vez hacer otra práctica artística? Esos pasos. Bueno, en mi caso muy particular, lo voy a hablar desde mí, Por supuesto. yo sí creo que debe tener una formación Ujú. eh, en, vamos a decir, en la parte como científica, cultural del asunto. O sea, ¿qué quiere decir? Que a mi manera de ver sí tendría que tener formas de aprender la realidad. O sea, tendría que estudiar, por ejemplo, dibujo el natural. Ok. Ese es en mi caso, porque yo, bueno, ahorita explico cómo me ha Sí, para servido a mí. tener una base, Sí, ¿no? cómo me ha servido a mí, pero creo que hay que, está probado que cuando tú reconoces, cuando tú, ¿cómo se llama?, interpretas el mundo de lo que tú eres como figura, tienes una cuestión ahí neuronal que te hace tener un nivel de representación más claro de las cosas. Fíjate tú, eso ya está más que probado. Entonces, historias como con la fotografía, esto que hablábamos ahorita mismo con Rodrigo, que incluye, por supuesto, cosas que tienen que ver con las técnicas digitales de producción y de reproducción. Mm, creo que habría que hacer mucho hincapié en tener una historia del arte general y no como escuelas de ahora que están dando la última parte nada más. Porque tú sabes que igual que se están preparando la gente en muchas disciplinas, y quieren ser todos, ¿cómo explicarte? Todos quieren ser un hit, ¿no? Eh, lo antes posible, lo más rápido posible, también se está dando en el arte. Y la Inmediatos. verdad que yo sí consideraría que esa formación a mí me ha servido de mucho. Por ejemplo, yo soy un artista que, que por ejemplo, estoy maravillado con ver la obra de un hombre como Damien Hirst, que está ahora mismo en el Museo Jumex. Ujú. De hecho, voy a volver a ver la exposición. ¿Sabes quién es? El que mete esos animales en vitrinas como los tiburones, las cabras, las vacas. Voy de nuevo a ver la exposición. Y o sea que lo cortés no quita lo valiente. El tener esa formación no te va a hacer un pintor académico. A mí nunca me hizo un pintor académico. O sea, no hay que tener miedo a esa formación. Estudiar. Y sobre todo por cómo reconocer la imagen. Yo ese sería el consejo que les daría. O sea, no pueden venir de, yo soy artista, porque además ha pasado una cosa muy importante. Eh, Tú sabes que se le hace mucho caso a lo que los muchachos te dicen. Cuando yo era chamaco, tú llegabas con una idea esta y puede ser que hasta Te pegaba. ¿cómo le llaman? Bueno, en mi país dicen hasta tu gaznatón te daban, ¿no? Aquí dicen tu Ganado. madrazo, ¿no? Oye, ¿qué estás hablando, cabrón? ¿Qué vas a estudiar tú? Bueno, y eso claro que estaba mal, pero también está mal esa cosa de como permisiva de que el niño tiene que hacer todo lo que él entienda, ¿no? Espérate, ¿por qué tú entiendes el arte? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con esto del arte? Porque va y se te quita pasado mañana, como el ser piloto o como la cantidad de cosas que se le han ocurrido a mis hijos por el camino, que tú tienes que tener mucha conciencia de eso, ¿no? Entonces, pero yo creo que hay que hacer los que se esfuercen en esto, que den la mayor cantidad de posibilidades para ver si eso realmente es lo que ellos quieren hacer en la vida. Pero yo no entiendo ningún hombre que haya tenido rupturas importantes en el mundo del arte que no haya empezado de esta manera que te digo. Empecemos por Picasso, lo neguemos o no, un Ujú. tipo revolucionador en todos los sentidos, en todos los sentidos, a un Andy Warhol. De acuerdo, que trabajó, tú sabes, terminando haciendo serigrafías y haciendo al gran Mao Zedong en serigrafías. Sí, sí, ¿me Sí, entiendes? sí, sí. Sí, o sea, todos estos tipos Me tuvieron esa gusta mucho formación. escucharte. Tuvieron, No, que estoy completamente, me tienes así. exacto, tuvieron esa posibilidad. O sea, Ujú. no le cortes esa posibilidad a los Claro. muchachos para decir, sea artista, entonces sí empieza a ser un artista naif, sin tener los conocimientos, porque tú no eres un artista naif. Un artista naif es el que trabaja ¿cómo explicarte? En un pueblo escondido donde no hay nada, entonces es una revelación. Eso también existe. Ok. Y cuando digo naif, ni siquiera es por el estilo, me refiero a esta cosa como primitiva de volverte artista, ¿no? Ok. Que está sucediendo mucho, pero tú ves la falta de las presentaciones, la falta de factura en las obras que tú dices, óyeme, espérate, no me tomen tanto el pelo, ¿no? O sea, entiendo un poco que
no voy a generalizar, pero tal vez muchos artistas piensan que no deben de tomar la parte académica para ser artistas. No, claro, claro que sí, eso es así, la gente no lo quiere piensa hacer. que no lo No, necesita. incluso muchos artistas que se han formado en esta manera de pensar, cuando van a las escuelas se van ya a la última parte nada más. Oh, vamos a hacer puras instalaciones, pero además sin esta cosa de la cultura, ¿no? O vamos a hacer puro performance. No, espérate, si vamos a hacer puro performance, vamos a buscar a los especialistas más grandes, a los creadores, vamos a decir, a los primarios de este asunto en la década de los 60, cómo se llaman eso, cómo se llaman esos happenings, qué hacían, qué los motivaba socialmente, ¿no? Okay. O sea, como realmente estudiar el asunto, ¿no? Por eso te digo, La raíz. y conocer todo cuanto manifiesto, cuanto escrito hayan hecho los grupos que iniciaron grandes cosas en el movimiento del arte, que también eso se pierde. O sea, para ser un artista hay que ser un muchacho culto y hay que leer, ¿me entiendes? Hay que decir así, hay que ser un muchacho culto, leer. El otro día estuvo aquí una madre que me trajo a su hija y tiene mucho talento, pero como que la vi en un plan de que ya ella es artista, con 15 años. Y yo digo, ay, mi madre, si yo pudiera haber hecho eso, que tiene esa valentía, ¿no? En cuanto a a ingenuidad, la verdad. Porque es ingenuo pensar que tú vas a lograr obras importantes sin conocerlas. Además, hay una cosa importante con lo que decíamos. El único responsable de copiar una cosa que ya está hecha eres tú. Y es porque tú tienes que conocer todo lo que se hace. Y para eso tienes que ser, digamos, medianamente culto, porque si no, tú no sabes lo que se hizo en ese sentido. Te inspiras y conoces raíz, agarras muchos elementos para poder crear mejores obras. Exacto, Yo creo eso. sí. Cambiando un poquito de tema, Carlos, Sí. y tú sabes que me dedico al tema financiero. Sí. ¿Qué tan importante ha sido para ti, justo como un artista independiente, si así lo Sí. podemos llamar, la administración? O sea, hablamos de precios de obras que los ponen al final las instituciones, etcétera, que te segmentan, aunque no nos guste esa palabra, y has llevado toda una vida como un artista independiente. ¿Cómo ha sido o qué tan importante dirías para los pequeños que se quieran dedicar a eso, la administración justo de los ingresos que se tiene por tu trabajo? Sí, mira, lo más importante en esto es que tú no eres un hombre que recibes un salario mensualmente de una empresa. Tú no eres un asalariado, tú no eres una persona que ni siquiera eres una persona que tienes un futuro asegurado porque tu obra va a gustar o va a gustar eternamente. Hay momentos difíciles para el artista, que hay que decirlo. ¿Por qué? Porque hay momentos que tienen que ver con modas. Yo creo que ya yo puedo hablar de esto porque son más de 45 años haciendo esto, ¿no? Sí. Entonces, Claro. ya me ha tocado. Ya me ha tocado. Entonces, yo puedo decirte esto, ¿no? Que la administración es fundamental. ¿Cuáles son tus materiales que necesitas? ¿Qué vas a gastar? Porque además un artista no solo es un artista y no lleva una vida. Tú tienes una vida que tienes hijos, que tienes que pagar escuelas, que tienes que casas, que tú sabes que tienes que hacer todo esto, ¿no? Cuando ya crecen tienes que ayudarlos en muchas cositas, que si el coche, que si tu maestría, qué sé yo. Entonces es muy importante. Yo no te puedo hablar en términos administrativos como administrador en un sentido quizás como tú lo eres, como es tu trabajo, que es investigar sobre esto, pero sí hay que tener mucha conciencia de que tú estás trabajando todo el tiempo un objeto que es extremadamente voluble. Entonces tienes que tener mucha conciencia de esto, ¿no? Mucha conciencia de esto, de los ahorros. Y aún cuando yo te digo eso y me he visto, por ejemplo, que en unas exposiciones yo le meto una cantidad de dinero pensando en que eso va a reponerse y no es así. Okay. Entonces te quedas medio cojo ahí hasta que vuelves a levantar dinero. Oye, eso me llama mucho la atención. O sea, ¿tú inviertes cuando vas a hacer una exposición? Bueno, Sí. Más allá de, por supuesto, la realización de tus obras. A ver, tú inviertes normalmente, las galerías te tienen que poner el espacio y tienen que hacer todo lo que tiene que ver con el mercadeo de esa obra. La ¿no? mercadotecnia, la publicidad. Exacto, pero todo lo que tú tienes que hacer
¿cómo explicarte? De la producción de tus objetos es tuya como artista. Wow. Y sabes que a veces es una bola Volado. de dinero. Una bola de dinero. Y es un volado, ¿no? Porque Y al es un final volado. no sabes si va Y es un volado. a haber retorno. Hay artistas que están ayudados por personas que hacen este trabajo. En mi caso no. O sea, esto lo hago yo. Pero no soy tal vez la persona más indicada para decir estas cosas porque o sea, como para dar ejemplos, ¿no? Porque hay momentos en que a mí se me ha visto muy cerrado toda la situación. Pero sí siempre tengo la esperanza de que con un guardadito ahí tú vas tirando hasta que vuelva a resubir cosas. Siempre te están proponiendo cosas, siempre hay gente que te quiere ver, Proyectos. hay gente que te quiere exponer. Y como te digo, quitándole toda la cuestión religiosa a esto, es una, aunque sé que la palabra viene de ese mundo, es una bendición poder hacer esto. Y es algo que se puede realmente. Y que si alguien, que si un joven cree que el arte es el modo en que él puede vivir, criar una familia, crear una familia, hacer su vida, pues que lo intente porque no hay nada más noble que eso. Hoy en día hay muchísimas becas, hay muchísimos sponsors, o sea, no estamos hablando de que no estamos en la familia de Modigliani, ¿no? Que no tenía ni para pagar la vida con su mujer. No estamos en la vida de Wilfredo Lang, que murió un hijo de hambre entre guerras. Limitado. No estamos en esos tiempos. Hay muchos programas, hay muchos... Los gobiernos han entendido una cosa, la política es bruta. O sea, los políticos, bueno, a ver, son muy inteligentes para hacer dinero, para otras cosas, pero en cuanto a la cultura son brutos. Pero se encuentran a gente dentro de la política cultural que les aconsejan, les asesoran, y casi siempre hay buenos dineros para estos proyectos, ¿no? Ok, Sí. ok. Qué interesante. Oye, Carlos, hablando un poco en el tema económico que tiene que ver con el arte, yo últimamente he escuchado en que la invertir en arte ya es una opción, siempre lo ha sido, yo creo, pero yo desconocedor. ¿Qué opinas hoy de invertir en arte? A ver, yo opino hoy lo que opino hace 30 años, cuando tuve un poquito más de conciencia sobre esto, que indiscutiblemente invertir en el mercado del arte, y no lo digo porque yo trabajo en él, sino como cosa real, es una de las, vamos a decir, de las maneras de crear ganancias más claras, más específicas y más seguras del mundo. Yo tengo que decir que tal vez yo no soy el artista que más, ¿cómo explicarte?, que más repercusión pueda tener su obra. O sea, hay otros que están así, como te digo, fuera de todo, ¿cómo explicarte?, de idea en cuanto a precios, en cuanto a todo. Pero yo me he dado cuenta por mí mismo. O sea, como una obra que empezó costando en tal año tanto, puede costar tanto ahora. Hay personas que, solo voy a poner a alguien así que es muy controversial, pero como una obra de Jeff Koons puede haber salido en 700, 800 mil pesos, dólares, y puede terminar, me refiero al conejo este inflable, como de plástico inflable, y puede terminar costando 8 o 10 millones de dólares. Me hago entender. Hay una película maravillosa sobre esto. Yo diría que un documental, pero bueno, se pasa un poquito del tiempo, por eso... Sí, no es una cosa de ficción, es un documental grande que se llama El precio de todas las cosas, The Price of Everything, que yo recomiendo muchísimo porque es un documental de 4 o 5 años anterior. ¿En dónde está? ¿Está en qué plataforma? En alguna de las plataformas. Yo vi eso yo no me acuerdo si fue en... Ay, caray. ¿No es Netflix? ¿Es Amazon? No es Netflix ni es Amazon. Es una que es de las viejas, pero que ya pasó a la plataforma digital. No es Movie, no es Movie tampoco. Habría que buscarlo, The Price of Everything, que me perdone, porque yo me acuerdo que yo... Está bien, la buscamos y sí, ahí yo me matriculé, digo matriculé, no es la palabra, yo me inscribí en la aplicación solo para ver, porque había un mes gratis. Y digo, yo veo del documental y después me retiro, pero ahora no recuerdo cuál era, la verdad. No pasa Lo que nada, te quiero decir... Sí, ahí se queda el título. Hay que verlo y lo recomiendo muchísimo.
y hay cosas muy bonitas, hay críticos de arte que hablan con el arte, sobre el arte de una manera muy linda, y hay alguien en particular ahí, no recuerdo su nombre, que dice, tiene una imagen preciosa, que dice, sí, todo el mundo dice que el mercado del arte es una burbuja. Ujú. Fíjate lo que dice, es que es una burbuja. Y él dice, sí, pero es una burbuja que nos da tanta felicidad y nos hace tan grandes que mejor no la pinchemos. Hola, Así pues, termina diciendo, ¿no? No la pinchemos. Y yo creo que esa es una es buena muy lección. bonito. Y una cosa que sí te quería decir, en el año 2008, te decía que con los años me da la posibilidad de ver esto. ¿Te acuerdas que hubo unas crisis inmobiliarias y Sí, unas crisis en los 2008, mercados del crisis dinero muy, 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 Estados Unidos. muy tremendas, ¿no? Y resulta ser que voy a una conferencia en una de estas ferias de arte en Miami a partir de Art Basel, y la conferencista dice, bueno, ¿qué les puedo decir como buena noticia? El mercado del arte es el único que se ha mantenido estable e incluso ha subido los precios. Y- ¿De acuerdo? Porque la gente está buscando eso que te dije, que es una historia única, lo que Ujú. tú le puedes aportar como algo único y diferente. Genuino. O sea, ¿quién va a poder tener, y me gusta hablar con ejemplos que parecen muy tontos, pero quién va a poder tener otra Mona Lisa? Claro. Sí, o sea, es una obra de ¿De arte que acuerdo? no va a ser repetible. ¿Quién va a poder tener Ujú. ese ícono de la cultura universal? ¿Quién lo va a poder tener? ¿Quién va a poder tener? Y de ahí se va derivando hasta los pintores de ahorita. ¿Quién va a tener la obra que está haciendo ese joven artista? ¿Quién lo va a tener? Entonces, eso es un Bonita concepto que reflexión. debemos tener nosotros como mercado, y como esto que tú me preguntabas de cómo están los ahorros, de cómo están las cosas. Sobre todo, conozco perfectamente cómo crece eso para los coleccionistas, Sí, ¿no? claro. Súper. ¿Sí? Muchísimas gracias, Carlos. Por eso es como una duda por ahí que últimamente ha estado como pasando, no solamente por mi cabeza, sino en redes, con personas. Ya. Tengo por ahí una colega que empezó a mezclar el trabajo que nosotros hacemos de finanzas con el arte. O sea, en galerías Pues de sí, arte y hay fondos de inversión, etcétera, pues etcétera. sí, Y lo empezó a mezclar y se me hizo muy interesante y por eso quería preguntarte. sí. Carlos, ya prácticamente para finalizar, me gusta mucho coleccionar definiciones. Hay una definición que es muy subjetiva para muchas personas, pero me gustaría tener la tuya y es para ti, ¿qué es el éxito? Ya. Eh, Esa también es buena porque uno mismo se lo pregunta todo el tiempo, pero yo pienso que para mí el éxito es poder llevar las ideas que tengo a unos objetos, llámense mm, cuadros, esculturas, y que esos puedan ser consumidos por alguien. Ese es el éxito para mí. Súper, qué bonito. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Carlos. ¿Qué viene? Ya para finalizar, ¿qué viene para Carlos? ¿Cómo se ven estos últimos 3 años? ¿Cuáles son como los proyectos? Y también para que la Bueno, gente lo bueno, escuche, te siga. Vamos bueno, a poner, por supuesto, todas tus redes sociales para que te sigan. Carlos García de la sí. Nuez, que para mí eres un gallazo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Conoces a Luca y Luca Sí, por ahí sacó esa palabra que a mí me encanta y la intención justo de estar con personas como tú es porque creo que hay muchísimos valores, tanto humanos como profesionales, como persona, que creo que hay mucha gente que puede aprender de ti y por eso creo que pues hoy estoy haciendo esto, que tal vez ahorita no lo estén viendo muchas personas, pero llegará un momento y estamos seguros de eso porque con mucho interés genuino de crear valor estamos haciendo esto y me gustaría justo que nos platiques qué es lo que viene para Carlos, cómo te ves en estos 3 años. bueno, en el próximo tiempo, tú dices. Sí, sí, sí. Bueno, mira, este año ha sido un año importante, yo creo. Este año 2024, yo comencé el año con 2 exposiciones personales, con la diferencia de un mes y pico cada una, algo que la gente me decía que iba a ser imposible, pero créeme que tenía tanto deseo de mostrar lo más reciente que salieron, y Ujú. salieron muy bien. Te estoy hablando de esta exposición que se hizo en Humber 54 en Puebla, en la galería del Palacio de Julio. Se hizo la exposición oral en la Galería Metropolitana de la Ciudad de México. Son exposiciones que todavía
prácticamente una acabo de recibir las piezas de regreso, otra va a estar hasta el 20 de agosto todavía. Se están preparando en este momento una serie de cerámicas que se hicieron nada más y nada menos que en la Casa Uriarte, o sea, en Uriarte, la cerámica de Talavera de Uriarte, que ustedes saben que este año, 2024, cumple 200 años. Wow. O sea, trabajar ahí es, ¿cómo decirte? Trabajar con una institución fuera de serie, que ustedes saben que tiene una denominación de origen, que es una cosa impresionante. Hay algo que puede salir por ahí que no me gustaría hablar mucho, pero tiene que ver, Si no se puede, de alguna, no pasa nada. no, de alguna manera tiene que ver con, estamos haciendo como cómo meter algunas piezas en los espacios de la Fórmula 1, o sea, que viene ahora en septiembre. Excelente. Hay una exposición que se está viendo para el próximo año en la galería que trabaja conmigo en la ciudad de Hong Kong, que para mí es un mercado que me gusta muchísimo porque la gente dice, los chinos están locos, porque tú sabes que nosotros los latinos definimos a chinos con todo lo que hay para allá, ¿no? Sí. Y la verdad que los asiáticos están locos, pero están locos también en la creatividad, en el arte que hacen, en lo que hacen. Es tan diferente a Occidente y tan fino, tan impresionantemente, ¿cómo explicarte? Decidor, para utilizar una palabra de Lezama Lima, decidor de nuevas ideas. Y ahí voy a estar con Sin Sin Fine Art, que es la galería que trabaja conmigo. Por ahí se están escapando algunas cositas. ¿Aquí en México o vas a estar En Hong Kong. en Ese Hong es Kong? Hong Kong. Vuelvo en febrero ¿Cuándo te a vas? Puebla. A ¿Cuándo Puebla. es eso? Esto es el 25, te estoy hablando, pero a principito, en el primer semestre ya se está viendo lo de Hong Kong, Ok. lo del espacio. En febrero vuelvo a la UTLA, a la Universidad de Puebla. Puebla, que Yo es una- estudié ahí. ¿Tú eres de ahí? No acabé ahí, pero estuve ahí. Ahí un año. estuviste ahí. Ajá. Bueno, tú sabes que culturalmente hacen un trabajo impresionante Sí. ellos. Entonces estoy ahí Mucha con una cultura. exposición, Promueven mucho toda la con parte una artística y exposición. cultural. Hay otro proyecto, a ver si las cosas, pero vamos a tocar madera para que se den. Que así sea. Hay una exposición para también el primer semestre del 25, que es con la Galería Nacional de Arte Costarricense en Costa Rica. Costa Rica. O sea que la verdad que hay muchísimo trabajo. Qué bueno. Hay muchísimo trabajo. Estoy muy contento con eso y tengo que decir algo que yo estoy muy contento con lo que yo estoy haciendo, con la recepción que están teniendo el trabajo y agradecerte a ti, Israel, por esta idea de entrevistarme aquí y ojalá que sirva para tu gente, para los que escuchan el programa. Agradecerle a Rodrigo también que está aquí haciendo la parte toda de la edición y la producción de esto. Y nada, muchísimas gracias, de verdad. Carlos, estamos infinitamente agradecidos y yo tenía muchísimas ganas. Siento muy rico cuando yo te conocí y fuimos a este viaje extraño Sí. en el mar y es muy rico platicar contigo. Y cuando fuimos a eso todavía estaba en mi mente la idea de este proyecto, pero todavía no, Lo van haciendo. no conocía a Rodrigo. Y pues bueno, nos conocimos y quisimos llevar este proyecto a cabo justo entrevistando a personas que generen muchísimo valor y que podamos de manera muy genuina, insisto, ayudar a alguien que te escuche, que tome una idea, que tome una historia y que de ahí pueda de alguna manera crecer de manera personal, de manera profesional. Ese es el objetivo del podcast, de Gallazo Podcast, que se nos olvidó el gallo. Le vamos a Pero está poner bueno acá. el nombre, ¿eh? Sí, Está sí, magnífico, ¿eh? lo puso Luca. Lucas, está tremendo. Pero estamos infinitamente agradecidos por eso, por el tiempo, por la oportunidad que nos diste de brindarnos tu conocimiento, tu charla. Y pues bueno, agradecerte mucho. Muchísimas gracias. Muchísimo éxito en todos esos proyectos que tienes. Aquí lo que hace falta es trabajar mucho y a ver si nos podemos ver ya de manera más informal para los finales de año o algo así, para Sí, que claro. vean nuevas piezas. nuevas Hacemos un cosas. asado que está pendiente. Hay que hacerlo, está Aquí, pendiente. aquí. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, Gracias. de verdad, de todo corazón. Gracias. Gracias, sí, gracias.